Quiero hablar algo sobre la provisión de Dios. I want to talk about God's provision. Para esto vamos al libro de Génesis, We're going to the book of Genesis, capítulo 8, chapter 8, y voy a leer del verso 20 al 22. from verses 20 to 22. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, y el frío y el calor, verano e invierno, y día y noche no cesarán. Si quieres continuamos, lo vemos en inglés. Y bueno, aquí la escritura nos está hablando de sus leyes naturales. The scripture is talking about the natural laws. Y Dios tiene en este mundo leyes naturales, God has in this world natural laws, como la ley de la gravedad. as the lay of gravity. Fue descubierta y dice que todo es atraído o cae hacia la tierra. This law says that everything is attracted to the center of the earth. Todo objeto tiene una fuerza de atracción Every object has an attraction force hacia el centro de la tierra. to the earth's center. Y esto, no importa los años, el tiempo, siempre se ha cumplido. And it doesn't matter the time, this always accomplishes. Porque Dios ha creado leyes, Because God has created laws, las cuales son incambiables and they are unchangeable. y siempre se cumplirán. They will always accomplish. Y vemos, por ejemplo, como el Señor Jesús tuvo que venir a morir por nosotros. And we see that Jesus Christ had to come and die for us. Y aún tuvo Dios que sacrificar a su Hijo God had to sacrifice his son para salvarnos in order to save us de la ley del pecado y de la muerte. from the law of De la ley del pecado y de la muerte. from the law of death and from the law of death. Y nosotros vemos que le costó la vida a su Hijo Jesucristo. And this cost Jesus Christ life, Porque Dios no puede quebrantar sus propias leyes. because God cannot break his own laws. Así que nosotros vemos aquí cuando Noé está ofreciendo sacrificios a Dios. So we see that when Noah is making sacrifices for God, Y el Señor está reconfirmando and Lord is confirming sus leyes, his laws, sus leyes naturales. his natural laws. Y porque Él dice en el verso 22, Because he says in Genesis 22, todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, y el frío y calor, verano e invierno, y día y noche no cesarán. Génesis 8:22. So
So it says, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Y el Señor está diciendo aquí que los tiempos de la tierra son leyes. And God is telling here that the times of the earth are laws. La sementera o la siembra The harvest and the y, seed time, y la siega o la cosecha. and the harvest, El frío y el calor, the winter and the summer, verano e invierno, winter and summer, día y noche no cesarán. day and night will never cease. Entonces, porque son leyes que Dios ha establecido en esta tierra Because these are laws that God had y siempre established in the air. a través de los tiempos se ha cumplido. And through time, they will always be accomplished. Y las leyes naturales And the natural laws podemos compararlas a leyes espirituales. can be compared to the spiritual laws. Y hay una ley espiritual And there's a spiritual law semejante a la ley natural, that is close to the natural law. que es la siembra y la siega. That is the seed time and the harvest. Y la Biblia dice que todo lo que sembramos, The Bible says that everything that we harvest, nosotros cosecharemos. it will be harvested by Eh, God. como en la ley natural de siembra y cosecha. As in the natural law of the seed time and the harvest. Y la escritura nos enseña The scripture teaches us que todo lo que deseamos o anhelamos en nuestra vida that everything that we desire in our lives tiene un principio espiritual. has a spiritual principle. La Biblia dice en Gálatas, The Bible says in the book of Gálatas, capítulo 6, chapter 6, dice verso 7. verses 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. However sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. La fe es una ley. Faith is a law. La fe es una ley espiritual. Faith is a spiritual law. La fe es contrariamente a nuestro pensamiento o mente o lo natural. Our faith is contrary to our thoughts. Y hay una ley de fe There's a law of faith que es la provisión de Dios. that is God's provision. Por años Dios me ha permitido enseñar al pueblo del Señor. For many years, God has let me teach to His people Estas leyes de provisión these provision laws o leyes de fe. or laws of faith. Recuerdo una vez cuando una persona estaba levantando una ofrenda en un grupo. I remember once when a person was offering something for God. El hermano decía, Señor, bendice a todos los que han dado. The brother said, God bless to everyone that has given, Y aún bendice también a los que no han dado. and also bless the ones that have not given. Pero al ver en la escritura
But when we see in the scripture lo que establece la ley de provisión, what the law of provision establishes, veríamos que el hermano, su oración estaba mal. we could see that the prayer of this brother was wrong. Porque Dios va a bendecir cuando nosotros obedecemos su ley de fe de provisión. Because God is gonna bless us when we accomplish His provision law. Dios no puede bendecir algo que esté en contra de su palabra. God cannot bless something that is contrary to His word, Porque su palabra es una ley. because His word is a law. Y nosotros podemos comparar And we can compare el dar o en la situación material we can compare when we give something material al sembrar. to the seed. Si nosotros damos, nosotros estamos sembrando. If we give, we are harvesting. Yo podría decir muchas de las cosas espirituales Many of the spiritual things y que vemos en el terreno natural that we see in the natural world tienen ese principio de siembra y cosecha. have this principle of the harvest. Yo recuerdo, por ejemplo, en México es muy común el sembrar el maíz. In Mexico is very common the harvesting of the corn. Y yo recuerdo, estuve en algún lugar de siembra y cosecha de maíz. And I was sometime in a place where they were harvesting corn. Y yo veía a los campesinos que juntaban varios costales de maíz. And I saw the farmers that grabbed the seeds of the corn. Y les pregunté por qué juntan este maíz y no lo usan para hacer tortilla. And I asked them why they kept these seeds instead of harvesting Y and ellos me making decían, tortillas. estos costales de maíz es maíz especial. And they answered this was a special corn. Es el mejor maíz It was the best corn que vamos a sembrar la próxima cosecha. that we're gonna use for the next harvest. Y lo que Dios enseña en la Escritura, hay muchos textos de esto, And what God teaches in the scripture que lo que Dios nos ha dado, is that what God has given to us, tenemos que aprender a sembrarlo en nuestro terreno espiritual. we have to learn to harvest it in our spiritual world. Y bueno, estoy hablando a nivel de una iglesia de cristianos. And I'm talking in the level of La Christian gente church. del mundo no entiende esto. The people in the common world do not understand this. Pero Dios enseña que milagrosamente Él puede traer una provisión a nuestra vida. But God teaches that He can miraculously bring the harvest to our Llevo lives. más de 30 años de pastor I have more than 30 years being a pastor, y siempre que he encontrado personas con necesidad económica, and every time I found people with economic needs, invariablemente sé que es porque no sembraron. I know that always it is because they haven't planted the seeds. O sea, no sembraron en el terreno espiritual de la iglesia. They haven't planted in the spiritual land. El terreno de la iglesia es el lugar de mayor bendición de cualquier negocio. The church land is the best place to harvest. Y el cristiano necesita aprender And the Christian needs to learn que si quiere provisión, that if he wants provision, como Dios le dijo a Noé,
la siembra y la siega As God told Noah, nunca cesará. the harvest will never cease. Y ese es el principio de fe And this is the principle of faith que Dios enseña en la Escritura. that God teaches in the scripture. Dios le dijo Jacob le dijo a Dios Jacob said to God cuando le conoció, when he met him, de todo lo que me dieres, of everything you give me, yo apartaré el 10% para ti, Dios. I will take the 10% for you, God. Y bueno, uno dice los judíos, pues yo pienso que los judíos And I think that the Jews son el pueblo más próspero. are the most wealth Y porque ellos aprendieron esto, because they learned this principle de diezmar todo lo que ellos reciben. to take the 10% from everything they La receive. Escritura dice que aquel que retiene más de lo que es justo, The scripture says that everyone that holds more than is just vendrá pobreza. will come to poverty. Y bueno, esto no es de la noche a la mañana. It is not from day to night. Hay gente que tiene esos costales y se los come. There's people that has those resources and need them all. O sea, el principio del mundo es guarda lo que tienes, The principle in the world is hold what you have. no lo des a nadie Don't give it to anyone porque no sabes tu futuro. because you don't know anything about your future. Pero en la vida espiritual, la vida de fe, But in the spiritual world, in the faith life, el Señor Jesús, dice Pablo, Jesus Christ says más bienaventurada cosa es dar it's better to give que recibir. than to receive. ¿Por qué el Señor establece esto en su palabra? Why God establishes this in His Word? Porque el dar es sembrar. Because giving is harvesting. Si tú no das, If you do not give, no cosecharás. you will not harvest. Como estos campesinos tenían preparado ya la semilla para el próximo año, These farmers that had ready the seed for next year de siembra. to plant the seeds. Pero muchos cristianos no tienen que sembrar para el siguiente año. But many Christians do not have any seed to plant for the next year. Recuerdo una persona cristiana I remember a Christian que cuando prosperaba económicamente, that when he was well in his economy, por un tiempo daba, for a time, pero después de un tiempo se cansaba y ya no daba. but after a time, he was tired and didn't give O sea, en anymore. esto es muy importante la fe. In this is very important. the Muchas faith. veces por incredulidad, Many times it's por duda, because of doubt, por temor, of fear, el pueblo no da. and people do not give. Y entonces no está sembrando. So they are not harvesting, Entonces no va a haber cosecha. and they will not see the O sea, fruits. tú vendrá el siguiente año de siembra, pero tú no tienes que ninguna sementera. The next year will come, and you will not have any fruit. Y entonces, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no tendrás nada. And when the harvest comes, you will have nothing. O sea, es algo muy elemental, It's something very pero muy elemental, tremendo. but very powerful. Cuando Dios nos llamó al ministerio hace 40 años o 30 y tantos años, When God called me to the ministry, todo lo que teníamos, mi esposa principalmente y yo, everything that my yo wife, renuncié a mi trabajo. Para mí, perder mi trabajo era la muerte. everything that we have was given, and I lost even my work.
Era el todo mi trabajo. and it was my all. My work was my all. Y yo recuerdo, Gustavo estaba pequeño, tendría como 6 años. I remember my son was very little. He was like Y en mi 6 trabajo me years dijeron old. que me iban a liquidar. And in my work, they told me they would Y fire me. yo lloraba en el altar diciendo, ¿qué le voy a dar qué leche le voy a dar a mi hijo? Yo estaba así orando, Señor, ¿qué leche le voy a dar? Él era un becerro en ese tiempo. And I cried before God and didn't know what I was going to give to my Recuerdo que son. una hermana se acercó y me leyó un texto que en ese momento ni supe qué decía, porque yo estaba lleno de miedo. A sister came and read to me a part of the scripture, but I didn't understand anything. Pero a partir de ese tiempo no me corrieron del trabajo finalmente, I wasn't fired from my job, pero yo renuncié but I quit porque Dios me empezó a enseñar lo que era la provisión de Él. because God started teaching me about the provision. Y que yo no dependía de una secretaría donde trabajaban, ni que mi fuente era Él. And that I didn't depend on that work, but I depended on Him. Dios me enseñó que Él era la fuente de provisión. God taught me that He was my provision, Y que si yo le buscaba a Él, and if I sought Him como Él es la fuente, as He is, as He's the source, yo no iba a tener ninguna necesidad. He would give me everything I need. Así que mis hijos, tuvimos más hijos, crecimos, Dios nos ha dado muchas cosas. And we had more children, and God has given plenty of things. Pero el principio fue ese. But the principle was that one. La Biblia dice aquí en Lucas, Bible says in Evangelio de Lucas, capítulo 6, chapter 6, verso 38. verses 38. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. Give, and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, will be measured to you. El mundo vive bajo el rey de este mundo es el oro. The king of this world is, Y Dios nos dice en su palabra but God says in His word que no podemos servir a dos señores, that we cannot serve two kings, porque aborreceremos a uno y amaremos a otro. because we will hate one and love the other. No podéis servir a las riquezas We cannot serve the richness, y a Dios. and to God. Y cuando nosotros empezamos a servir al Señor, vivir para Él, When we start serving God and start living for Him, es un principio de siembra. it is a principle of the harvest. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Bible says that God is the Lord of the gold and the silver. Para Dios es fácil sustentarnos. For God is very easy to give us everything. we Yo need. renuncié a mi trabajo, Like with my job, vendimos todo lo que teníamos. we sold everything we had. Teníamos tierra, teníamos casas, We had land, casa, and, por lo menos una casa. we had a house. Renuncié a mi trabajo I quit my job, y con lo que me liquidaron y con eso empezamos el ministerio.
And we started the ministry with what we Y got. lo que por mi trabajo yo nunca había tenido, ni mis hijos. And the things I didn't had because of my work, Vino gran provisión de Dios. and it came great provision from God. Yo tenía un solo traje que me había regalado un hermano I had only one suit cuando nos habíamos casado, mi esposa y yo. that was given to me when we Era el got del married. domingo. The suit of the Sundays. Ahora no sé dónde guardar los trajes. Now I De veras. don't have space to keep all the suits I O have. sea, la provisión de Dios es tremenda. The provision of God is enormous Cuando aprendemos este principio de fe, when we learn this principle of faith. dad y se os dará. Give and it will be given to you. Medida buena y remecida A good measure darán en vuestro seno. will be given to you. Porque con la medida que midiereis, Because the way you measure, os será vuelto a medir. you will be measured too. Jacob le dijo, el 10% te daré de todo lo que me dieres. Jacob said, I will give the 10% of everything you give me. Y Dios es fiel. And God is faithful. Realmente el dar a Dios a través de su iglesia When you give to God through His church, es el mejor negocio that's the better business en you esta can do tierra, in this earth. porque es una cosecha, Because it is a es una harvest. siembra que, que traerá una bendición, una cosecha. Y Cristo, It will bring a blessing. dice la Escritura, And Christ says the no scripture, solamente llevó nuestros pecados, not only took our sins, no solamente llevó nuestras enfermedades, not only took our illness, sino llevó nuestra pobreza. but He took also our poverty. La Biblia dice que Él se hizo pobre He made Himself para poverty que con su pobreza in order that with this poverty nosotros fuésemos enriquecidos. we will be enriched. Así que no importa qué tan pobre estés, So it doesn't matter how poor you are, ya Cristo llevó esa pobreza. Christ has taken Y that lo que poverty. Dios tiene para tu vida And what God has for you, es for your life, provisión. is provision Cuando aprendemos when we learn a sembrar to plant the seed y cosechar. and harvest the seed. Yo voy a hacer una oración por todos los que vean este video. I want to pray for every person that looks at Y it. creo que si tú obedeces las leyes de Dios, And I think that if you obey God's laws, la ley de fe, the law of faith, tu situación económica actual your economy situation será totalmente cambiada. will be transformed. Porque la Biblia dice Because the Bible says que Dios that God es el que da las riquezas. is who gives the rich. Él es la riches. fuente de toda provisión. He is the source of every provision. Y yo te invito a que aprendas a sembrar. And I invite you to learn to plant the seed. Aleluya. Padre, te alabamos Lord, we bless y te you damos gracias and we thank you por tu provisión a tu pueblo. for the provision you bring to your people Y todo hijo tuyo and to all of your que sons esté en necesidad económica. that has economic needs. Señor, yo creo que tú enseñas a tu pueblo Lord, I think I believe that you teach your people lo que un agricultor hace. what a farmer does, Sembrar to plant y cosechar. and harvest the seed, Y te damos gracias porque tu Thank pueblo you. aprende because your people learn a sembrar, to plant the a seed, dar to give lo que tú has enseñado en tu palabra. what you have taught in your word, El diezmar, el ofrendar,
to give the diamond and to offer, el dar primicias, to give the first harvest we get, el ayudar a los pobres. and to help the poor. En el nombre del In Señor the name Jesús. of Jesus Christ, Amén. amen.